Les presentamos el programa Sendas Antiguas con el pastor Rubén Monroy Orellana. Escúchenos durante los siguientes 30 minutos. En esta oportunidad leemos la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 11, versículo 1 al 9. Era entonces toda la tierra de una lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que como se partieron de oriente, hallaron una vega en la tierra de Sinar y asentaron allí. Y dijeron los unos a los otros: vaya, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y fueres el ladrillo en lugar de piedra y el betún en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un lenguaje y han comenzado a obrar, y nada les retraerá ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí sus lenguas, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Le invitamos a dirigirnos al Señor en palabras de oración. Bendito Padre que estás en los cielos, alabamos tu nombre por tu palabra, porque indudablemente tu palabra es fiel y verdadera, y tú quieres hablar a través de ella. Te pedimos que bendigas a cada oyente de tu palabra, que pueda ser de edificación y pueda impactar en el corazón de cada persona. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. En esta oportunidad nos corresponde estudiar la bendita palabra del Señor acerca de Babel. Cabe destacar que cada vez se mencionan 4 ciudades en relación con Nimrod. En primer lugar, las 4 ciudades del imperio babilonio, del cual Babel era la capital. Y después, el imperio conquistado, el de Asiria, del cual Nínive era la capital. Ahora bien, todo esto coincide de manera sumamente sorprendente con lo que leemos en la historia antigua y con los monumentos asirios que en nuestro tiempo han sido levantados de su entierro de muchos siglos por medio de los trabajos de la arqueología, para testimoniar a favor de la Biblia. Porque, primero, sabemos que el gran imperio asiático de Babilonia era de origen cusita. Incluso el nombre de Nimrod aparece en la lista de los reyes egipcios. En segundo lugar, se nos informa que Babel era la sede original del imperio. Y lo más sorprendente de todo, que los primeros reyes babilonios llevaban un título que se supone significaba las 4 razas, refiriéndose a los 2 grupos cuádruples de capitales de Babilonia y Asiria. Finalmente sabemos que, como se afirma en la Biblia, el imperio babilonio extendió su dominio hacia el norte, a Asiria, donde se fundó Nínive, la cual a su vez sucedió al imperio que en otro tiempo estuvo en Babel. En relación con todo esto, las investigaciones históricas más recientes han confirmado de un modo sumamente sorprendente el relato de la Escritura. De la grandeza o magnificencia de Babilonia, la capital del imperio de Nimrod, el cazador poderoso que dice la Biblia, es difícil aportar un concepto adecuado sin introducirnos en detalles ajenos a nuestro propósito.
pero podemos formarnos una idea sobre el de su extensión, que según los cálculos más reducidos, cubría por lo menos 100 millas cuadradas, o aproximadamente 5 veces el tamaño de Londres, mientras que los cálculos más extensos dan 200 millas cuadradas, o sea, 10 veces el tamaño que tiene la ciudad de Londres. Tal era la envergadura de la ciudad del mundo, cuyo primer comienzo por lo menos fue fundado por Nimrod. No es de extrañar, pues, que el orgullo mundano de aquel tiempo deseara hacer de tal lugar la capital mundial del imperio, cuya torre, dice la Biblia, llegase al cielo. Los sucesos relacionados con la frustración de su plan acaecieron en los días de Peled, el nieto de Sem. Puesto que Peled nació 100 años después del diluvio y vivió 239 años, seguramente había ya una considerable población sobre la tierra. Si se necesitaba alguna evidencia de que el diluvio ciertamente había destruido a los pecadores, pero no el pecado, se podía hallar en la conducta y el lenguaje de los hombres en los días de Nimrod y Peled. Después de salir del arca, viajaron hacia el este, dice la Biblia, el capítulo 11, versículo 2, hasta que llegaron a la extensa y bien regada llanura de Sinar, donde se establecieron. Siendo todavía todos ellos de una sola lengua y unas mismas palabras, decidieron construirse allí una ciudad y una torre, cuya cúspide llegase al cielo, con el doble propósito de hacer un nombre para sí mismo, y por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra, decían ellos. Tales palabras se parecen mucho con las que usaría Nimrod y estaban impregnadas del espíritu de Babilonia en todas las edades. Ciertamente su significado es: rebelémonos, porque así no solo se frustraría el propósito divino de que poblaran la tierra, sino que tal imperio del mundo habría sido en su propia naturaleza un desafío a Dios y el reino de Dios. Aunque su motivo fuera el orgullo y la ambición, un crítico alemán ha visto en las palabras hagámonos un nombre, que en hebreo es la palabra Shem, una especie de falsa imagen de Sem, en quien se centraban las promesas de Dios, o si podemos expresarlo así, el establecimiento de un anticristo de poder mundano. Algo de ese tipo ciertamente parece ser indicado con las palabras de Dios sobre el dicho intento. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Estas palabras parecen implicar que la construcción de Babel era únicamente el inicio de un camino mayor de rebelión, la reunión de todas las fuerzas materiales en un centro común hubiera conducido al despotismo universal y a la idolatría universal. En pocas palabras, al desarrollo pleno de lo que como anticristo se reserva para el juicio de los últimos días. Leemos que Jehová descendió para ver la ciudad y la torre, es decir, usando nuestro modo de expresión humana, para tomar conocimiento judicial de las obras del hombre. La palabra del Señor en Isaías capítulo 11, versículo 11 dice: asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová tornará a poner otra vez su mano para poseer las reliquias de su pueblo que fueron dejadas de Asur, de Egipto y de Partia, de Etiopía y de Persia y de Caldea y de Amán y de las islas del mar. En Daniel 1:2 dice la Biblia: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá,
y parte de los vasos de la casa de Dios y trájolos a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y metió los vasos en la casa del tesoro de su Dios. Como podemos darnos cuenta, Babel o Babilonia está relacionado con el hecho de la rebelión y del abuso del hombre al adorar toda clase de ídolos. Zacarías capítulo 5, versículo 11 dice: y él me respondió, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar, y será asentado y puesto allá sobre su asiento. De tal manera que Babel, además de estar relacionado con la confusión de lenguas, también está relacionado con la rebelión del hombre hacia Dios, queriendo levantarse monumentos a los hombres mismos y de esa manera hacer a un lado a Dios. Ese es el espíritu del anticristo, cuando el hombre se endiosa y quiere adorarse, quiere venerarse a sí mismo, cosa que Dios detesta, porque Dios es Dios y solo Él es digno de ser adorado. Entonces, los hombres en aquel tiempo, pues tienen ese propósito de levantar esa torre, como dice la palabra en el versículo 3, y dijeron los unos a los otros: vaya, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. De esa manera era la intención de ellos, hacerse de mucha fama, y posiblemente la intención de ellos era escapar, si viniese un juicio de Dios, escapar de ese juicio de Dios. Pero estimados amigos y hermanos, todos debemos de estar completamente con el conocimiento de que de Dios nadie puede escapar. Es mejor refugiarse en Dios a través de nuestro Señor Jesucristo que tratar de huir o de escaparse de Él. También en esta oportunidad, en este pasaje que hemos leído, la Biblia nos habla de la confusión de lengua. En cuanto al lenguaje vanidoso con que los constructores de Babel y de su torre habían expresado su propósito en su confianza en sí mismo, cuando ellos dicen: vamos, hagamos ladrillos. Pero también vemos que Jehová expresó su propio propósito de derrotar semejante locura, usando las mismas palabras: vamos, descendamos y confundamos ahí su lengua. Y con estos sencillos medios, sin ninguna interferencia exterior visible, el Señor detuvo el mayor intento de la rebelión humana al confundir su lengua. La Biblia dice: los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel o confusión. De manera que podemos darnos cuenta que Dios está al tanto de lo que está pasando en el mundo, con el ser humano, con la población humana. Dios no está ajeno a lo que está pasando, Él está al tanto de lo que está pasando en el mundo, y por lo tanto, como seres humanos, le tenemos que rendir cuentas a Él, y Dios, tarde o temprano, demandará cuenta de cada uno de nosotros. La Biblia nos dice pues que descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Amigos y hermanos, recordemos que Dios está viendo nuestro proceder. Dios conoce nuestro proceder y está completamente enterado de las acciones del ser humano. Qué gran comentario significa esta historia, las declaraciones majestuosas del Salmo 2, cuando nos habla de la rebelión del hombre contra Dios. De la torre de Babel se han descubierto ruinas seguras. Generalmente se asocia con la ruina llamada Bir Nimrud, a unas 6 millas al suroeste del lugar de la antigua Babilonia. Bir Nimrud es un montículo piramidal coronado aparentemente con la ruina de una torre, con una altura de 155 pies y medio por encima del nivel de la llanura, y en circunferencia algo más
de 200 pies. No obstante, su distancia de Babilonia parece ser un detalle contrario a la idea que esas ruinas son de la torre mencionada en la escritura. Pero a pesar de ello, Vis-Nirrug solo puede tener unos pocos siglos menos que la torre de Babel, y su construcción nos permite juzgar el aspecto original de la torre. Vis-Nirrug estaba orientada al noreste y formaba una especie de pirámide oblicua construida en 7 estadios más atrás. Vis-Nirrug estaba orientada al noreste y formaba una especie de pirámide obliqua construida de 7 estadios más atrás. La plataforma sobre la que se apoyaban estos estadios era de ladrillo crudo. Los estadios eran de ladrillo cocido, pintado con diferentes colores en honor a los dioses o planetas. Cada estadio estaba colocado en una posición retraída con respecto al otro, es decir, considerablemente más cercano a la parte posterior o sudoeste. El primer estadio negro en honor a Saturno era un cuadrado de 270 pies y 26 de altura. El segundo, de color naranja, en honor a Júpiter, era un cuadrado de 230 pies y 26 de altura. El tercero era de color intenso en honor a Marte. Era un cuadrado de 108 pies y también de 26 de altura. El cuarto estadio era de color dorado. En honor al Sol era de 146 pies y 15 de altura. El quinto, amarillo pálido, en honor a Venus, era de 104 pies y 15 de altura. El sexto estadio era de color azul oscuro, en honor a Mercurio. Era de 62 pies y 15 de altura. Y el séptimo estadio era de color plateado, en honor a la Luna, que era de 20 pies y 15 de altura. Todo ello estaba coronado por una capilla que seguramente cubría casi toda la cúspide. La altura total, como ya se ha mencionado, era de 153 pies o un tercio de la altura de la Gran Pirámide de Egipto, que mide 480 pies. También es interesante notar la exactitud con la que corresponde lo que leemos en la Escritura con lo que conocemos de la arquitectura babilónica antigua. Hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y de betún, en lugar de mezcla. Los pequeños ladrillos cocidos sobre betún todavía se hallan ahí, no solo en la torre, sino en las ruinas todavía existentes del antiguo palacio de Babel, el cual era de coetáneo con la construcción de la ciudad. La Santa Escritura no nos informa si se permitió que la torre permaneciera en pie después de la dispersión de sus constructores. Tampoco nos da ningún detalle sobre cómo Jehová confundió la lengua de toda la tierra. Todo ello hubiera ido más allá de su propósito. Pero allí, en el mismísimo principio, cuando se llevó a cabo el primer intento humano de crear un vasto reino de este mundo con la fuerza humana, el cual Dios aniquiló confundiendo la lengua de los constructores y esparciéndolo por la faz de toda la tierra, vemos un juicio en figura cuya contraparte en la bendición se dio el día de Pentecostés, cuando por el derramamiento del Espíritu Santo se había de fundar otro reino universal cuyas primeras arras fueron el don de lengua que señalaba una remisión de nación. Es interesante recalcar aquí que las lenguas mencionadas en el día de Pentecostés eran verdaderos idiomas, no eran jerigonzas, sino que eran verdaderos idiomas. Cuando se cumplió de esa manera la promesa que los profetas habían anunciado
de que el Espíritu Santo sería derramado en la vida de los creyentes. De tal manera, pues, que la confusión de lenguas vino como un juicio de Dios para detener el propósito mundano de los hombres de construir un reino, tratando de impedir de esa manera el propósito de Dios que le había dicho y que había confirmado de que tenían que esparcirse sobre la faz de toda la tierra. Vemos que la palabra de Dios dice que aquí en este capítulo 11 de Génesis está el nacimiento del paganismo. Puede datarse a partir del momento cuando se pronunció la frase presuntuosa: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. El historiador judío Josefo considera a Nimrod como el padre del paganismo, cuya característica es la de encontrar fuerza y felicidad en el pecado y no en Dios. Su principio básico es rechazar todo lo que no se ve y aferrarse a lo que es temporal. Así también nosotros podemos convertirnos en paganos en nuestro corazón, aunque no lo seamos en mente y no adoremos maderos o piedras, cuando el hombre quiere aislar a Dios y quiere sacar a Dios de su vida y no tomar en cuenta a Dios en sus planes. Ciertamente es muy notable que no se haya descubierto ninguna nación o tribu que no adore a algún ser superior. Y no obstante, desde los bárbaros más salvajes hasta el filósofo más refinado, todos han sido destituidos, dice la Biblia, del conocimiento del único Dios vivo y verdadero. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero esto sucedió por causa del pecado. La única excepción en el mundo es Israel, a quien Dios se reveló de manera especial, e incluso Israel necesitaba enseñanza, guía y disciplina constantes de lo alto a fin de impedir que cayera de nuevo en la idolatría. La idolatría es la religión de la vista en lugar de la fe. En vez de un creador que no ha sido visto, el hombre consideró lo que era visible. Y el hombre se dispuso a adorar al sol, a la luna y a las estrellas, como la causa y el legislador de todo, o asignó a cada cosa su divinidad. Y así tuvo dioses en gran cantidad y muchos señores, o incluso convirtió a sus héroes reales o imaginarios en vez de dioses. La adoración de los cielos, la adoración de la naturaleza o la adoración del hombre, tales cosas son el paganismo y la idolatría. A pesar de ello, el hombre siempre notó la insuficiencia de su adoración, porque detrás de estos dioses colocó un destino oscuro, inmutable, indestructible, que legislaba de modo supremo y controlaba tanto a los dioses como a los hombres. Ciertamente era un cambio terrible el abandonar a nuestro Padre Celestial y a su amor por tales falsas ilusiones y decepciones. Lo peor de todo ello era que el hombre gradualmente se transformaba a semejanza de su religión. Primero imputaban sus propios vicios a los dioses y luego imitaban los vicios de sus dioses. Verdaderamente las naciones paganas eran el hijo menor en la parábola, que había dejado la casa de su padre con la parte de los dioses que le pertenecía. Ciencia pagana, arte pagano, literatura y poder pagano, para encontrarse finalmente llevado a comer las algarrobas de las que se alimentaban los cerdos, sin conseguir con ello satisfacer los apremios de su hambre. Bendito sea Dios por esa revelación de sí mismo en Cristo Jesús, que ha vuelto al pródigo a la casa de su Padre y al corazón del Padre.
Pero a pesar de todo ello, Dios no se quedó sin un testimonio. Él estudió hacia el interior del hombre en busca de un Dios. La voz acusadora de su conciencia, el intento de ofrecer sacrificios y los remanentes de antiguas tradiciones de la verdad entre los hombres, todo parece apuntar hacia arriba. Y luego, del mismo modo que no todos los que eran de Israel eran verdaderamente de Israel, así también Dios tuvo en todo tiempo los suyos, incluso entre las naciones gentiles. Job, Melquisedec, Rahab, Ruth, Naamán, pueden ser mencionados como ejemplos de todo esto. Se entenderá rápidamente que el número de los nacidos fuera de tiempo, por así decirlo, de entre los gentiles, debe de haber sido mayor cuanto más ascendemos en el río de la vida y cuanto más nos acercamos al periodo cuando las tradiciones todavía estaban conservadas con su pureza en la tierra. El ejemplo más completo de esto se nos presenta en el libro de Job, el cual también nos da una imagen muy interesante de aquellos días. Podemos considerar como bien establecida sobre el libro de Job su escena y actores se colocan en tiempos de los patriarcas y fuera de la familia o antepasados inmediatos de Abraham. Es una historia de vida gentil durante los primeros patriarcas. Y no obstante, no se encuentra fuera del libro de Job nada más noble, grande, devoto o espiritual, ni aún en Israel. Este no es el lugar para exponer la historia de Job o para señalar la profundidad de pensamiento, la viveza de su imagen y la belleza y grandeza del lenguaje con el que está escrito. De manera pues que podemos darnos cuenta que el hombre en su orgullo quiere sacar a Dios de su entorno y así hacer lo que se le da la gana. Sin embargo, Dios le pone un límite hasta donde el hombre puede llegar. Y de esa manera, confundiendo el lenguaje, dice la Biblia, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Hechos 17:26 dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos. Estimado hermano y amigo que nos escucha, Dios le pone límite al actuar de los hombres. Y aunque Dios le da permiso al hombre para actuar muchas veces, sin embargo, Dios le pone un límite al proceder de cada ser humano. Dice en el versículo 9 de la porción leída: por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. En el Salmo 55:9 dice la Biblia: deshace, oh Señor, divide la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Es oportuno, estimado hermano y amigo, que usted reflexione. ¿Está usted tomando en cuenta a Dios en sus propósitos, en sus planes personales? ¿O trata de aislar a Dios? ¿Trata de sacar a Dios de su vida, de sus planes, de sus propósitos, de su familia? Recuerde, es muy importante que usted tome en cuenta a Dios, porque Dios demandará de usted, tarde o temprano le pedirá cuentas, y el juicio de Dios vendrá sobre su vida si no le toma en cuenta y se aparta de sus caminos. Tarde o temprano vendrán las consecuencias de la desobediencia, y entonces es mejor que usted reconsidere tomar en cuenta a Dios en su vida. Si usted no está permitiendo que Dios domine, que Dios sea el Señor de su vida, que Cristo reine en su corazón, le hacemos la invitación para que
Ya deje ese corazón rebelde, ese corazón de orgullo, esa actitud de desobediencia a los propósitos de Dios y se someta a los planes de Dios y tome en cuenta a Dios antes que sea demasiado tarde. Le animamos a que rinda su vida completamente al Señor, como dice un himnólogo, todo a Cristo yo me rindo. Ríndase al Señor y Él está listo para hacer de usted una nueva criatura. Dios le bendiga. Le invitamos a orar al Señor. Te damos gracias, Señor, por la vida que nos das. Gracias por tu propósito y gracias por permitir que tu palabra sea estudiada. Bendice a cada oyente y que aquellos que posiblemente no están caminando y no están tomando en cuenta a Dios en sus planes, que reconsideren y que a partir de este momento tomen en cuenta a Dios. Porque el espíritu de Babel que se revela contra el Dios eterno, tarde o temprano, llega a su final y qué terrible será para todos aquellos que no quisieron tomar en cuenta a Dios en sus vidas. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Les hemos presentado el programa Sendas Antiguas con el pastor Rubén Monroy Orellana. Hasta la próxima.